Capítulo 3 Espacio-Tiempo por José Muy David buenas Sánchez. tardes, días o noches. Yo soy José David Sánchez de grado 11 del gimnasio Giré. Y el día de hoy voy a hablarles de la modernidad líquida, específicamente del capítulo 3 de Espacio-Tiempo, libro hecho por el autor Zygmunt Bauman. Partiendo de la idea de definir estos dos conceptos que nos dan en el libro de lo que es el espacio y lo que es el tiempo, empezaremos por el espacio, ¿sí? Simon Bauman en este libro nos relaciona mucho el espacio con las comunidades, ¿sí? Con las comunidades y la sociedad que existe hoy en día, ¿sí? Que está alrededor de una misma cosa. Y esta es el consumismo que se genera debido a muchos factores. Se relaciona mucho el consumismo gracias a que las sociedades de hoy en día, y casi que por naturaleza el ser humano, es bastante consumista y más que todo materialista. En el simple hecho de necesitar objetos o, bueno, herramientas que satisfacen cierto nivel de dopamina, por así decirlo, en el día a día del ser humano, ¿sí? Más que todo por las rutinas. ¿Qué ocurre? El consumismo viene gracias a la idea de la satisfacción que genera tener cosas, materiales que te ayudan de una u otra forma en tu día a día, o simplemente por el hecho de llenar algún vacío, algún capricho que generan tus gustos o alguna popularidad o alguna moda que exista en el momento, ¿sí? Esto se basa mucho en la idea de que gracias a las rutinas de hoy en día que se generan gracias a lo que es, de, como así lo proclama Simon Bauman, eh, la modernidad líquida de hoy en día, donde de una u otra forma el ser humano hoy en día se preocupa más por el conseguir dinero, el conseguir materiales para su diario vivir, ¿sí? Con esto comprando más cosas con el tiempo y asimismo consumiéndolas y no estando al 100% satisfecho con el tiempo. Teniendo en cuenta esto, el consumo se relaciona mucho con la población, gracias a que existen zonas comunes o existen zonas colectivas. ¿Mm? ¿Qué ocurre con las zonas colectivas? Como su nombre lo proclama o lo dice, es un lugar donde las personas de una misma sociedad, o en este caso, para dar un ejemplo, una ciudad o pueblito, en lo que sería una plaza de mercado, eso es una zona colectiva. O el hecho de agarrar un bus, eso también se proclama como una zona colectiva que tiene relación con personas o desconocidos entre ellos. Pues gracias a esto tienen contacto y pues la gente llega a pensar, o pues lo más lógico es llegar a pensar que existe cierta relación en la colectividad, pero no es así. La individualidad de la colectividad es algo existente, según lo proclama Simon Bauman en este capítulo. ¿Qué ocurre? Ocurre y pasa que la individualidad se genera gracias a que por así decirlo, lo directo que son las personas al ir al lugar. Dando un ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Tú cuando vas a una plaza de mercado vas directamente a comprar lo que sería pues tus diarios vivires, tus víveres y tu, en este caso, la comida, ¿no? Parcialmente es esa la idea, es de que son directos a la hora de ir a algún lugar a consumir, ¿sí? Y esto genera cierta cierto paradigma con lo que se define como colectividad. Entonces, en el lugar colectivo no existe la colectividad de las personas. ¿Qué ocurre? Esto más o menos se relaciona mucho a lo que son por así decirlo, los víveres cotidianos, como son en este caso, como, no sé, la canasta familiar, ¿sí? Cosas que todo el mundo compra. ¿Qué pasa? Eh, Ya las cosas cambian cuando se relaciona con gustos materiales en común que tienen las personas en la sociedad. Ahí sí existe cierto contacto con personas que de una u otra manera tienen, por así decirlo, tus mismos gustos o tu misma, em,
forma de pensar, por así decirlo. Algo muy importante que eh, nos cuentan en este tramo de capítulo 3, es lo vanagloriado que son a veces los materiales, por así decirlo, o los objetos que llegan a promocionar ciertas compañías en sus publicidades, como así lo puede ser en perfumes, en vestimentas, en ropa. ¿Qué ocurre? Relacionando esto con los gustos de las personas, se relaciona gracias a los ídolos que existen en ciertas tendencias o en ciertos gustos generados, como lo son en el deporte, pueden ser LeBron James y Stephen Curry. En la NBA, por ejemplo, dando un ejemplo cotidiano, puede ser que las personas que son muy fan de estos dos jugadores de baloncesto, al ver sus zapatillas o etcétera, pues son personas reconocidas, y gracias a esto son personas más que reconocidas, son personas famosas, y por ende son personas que a los ojos de una persona del día a día, de la normalidad, pues son personas que son, por así decirlo, muy top en lo que hacen, y por eso están ahí. Y dando y encontrando un porqué hasta incógnita de, de cómo llegaron estos dos a ser conocidos como jugadores excelentes en su profesión, o considerados como ídolos para personas en el básquetbol, en este caso. Pues las marcas aprovechan ese hecho de la popularidad que tienen para promocionarse y para promocionar sus productos. Por esto mismo, eh, tú puedes llegar a pensar que LeBron James llega a ser bueno en el baloncesto por la ropa que usa, por los zapatos que usa, por el tipo de balón o marca que promociona, o que en este caso usa LeBron James en sus entrenamientos, y que le ayudan de una u otra manera a ser mejor, ¿sí? Y así dándonos un porqué, las marcas de lo que son estas personas. Estas personas famosas o muy reconocidas. De cierta medida también nos habla de la cierta acción y poca interacción que tienen las personas unas con otras a la hora de comprar sus cosas, materiales, herramientas, ropa, comida, etc. ¿Qué ocurre? Eso se relaciona mucho a lo que sería, eso se relaciona mucho con lo que es el tiempo. Simon Bowman nos presenta en el libro una situación, una encuesta, una pregunta que se le genera a cierto tipo de población, que nos proclama que al preguntarle a una persona de la población, persona normal, qué relación tiene el tiempo con el espacio, nos relaciona en el espacio la distancia que puedes recorrer a medida de cierto tiempo, y el tiempo lo que te demoras en recorrer esa distancia, ese espacio, para lograr cierto objetivo o cierta meta alcanzada. Nos relaciona mucho el tiempo gracias a que, pues, como lo estamos hablando en el libro, la modernidad líquida se relaciona mucho a esto, a lo que sería tal vez un ejemplo muy rudimentario en lo que es el hardware y el software, ¿sí? Proclamando así el pasado como el hardware y el presente como el software, relacionando este ejemplo con lo complicado, lo metódico que sería en el pasado hacer las cosas o realizar ciertas cosas sin la preocupación mucho del tiempo, a lo que es el presente, que hoy en día existe cierto conflicto en hacer las cosas más rápidas y ocuparse más en el tiempo. Les voy a dar un ejemplo. A la hora de tener un pendiente que es para aproximadamente una semana, en la semana, los 7 días que existen en la semana, en la antigüedad sería, o bueno, en la antigüedad no, en la modernidad sólida, este tiempo sería ocupado y sería retribuido en la semana, para no, o sea, a medida que pasa la semana se hace la actividad para que al final de la semana esta actividad sea realizada y sea resuelta. ¿Qué ocurre? Simon Bauman relaciona esto con la modernidad líquida gracias a que las personas hoy en día se sienten más, por así decirlo, inútiles al no ocupar bien su tiempo.
o no sentirse del todo llenos con lo que sería la ocupación del tiempo. En este caso, este ejemplo se voltaría en su totalidad, dando un giro de 180 grados, 120, gracias a la medida de que hoy por hoy, en la semana, ¿sí? Dándole este ejemplo, guiándonos por este ejemplo, en la semana, una persona de hoy por hoy, a comparación de alguien de la modernidad sólida, o de esa época, de ese siglo, se ocuparía en un mismo día para hacer la actividad de toda la semana y estaría estresado por el simple hecho de hacer todo ese trabajo en un mismo día, y se estresaría más por el simple hecho de sentirse inútil al pasar los días y no tener nada que hacer. Relacionando todo esto, tenemos como conclusión que las épocas cambian y que gracias a eso el espacio y el tiempo tienen cierta medida relación con lo que sería el consumismo y tal vez lo fluido que se ha cambiado la sociedad a comparación de lo que era antes. Muchas gracias por ver. Yo soy José David Sánchez y gracias por su atención.